A todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿habrá una nueva religión? Vamos a hablar de diferentes religiones primero, pero lo que vamos a hablar va a ser bajo el contexto de la religión evolutiva. ¿Okay? Entonces lo que voy a explicar está basado en lo que dice el libro, que la religión es evolutiva, así como la revelación es progresiva. Entonces, abran sus mentes y no vean pues demonios en todas partes, porque voy a hablar de otras religiones. Porque a veces cuando toco temas que son nada más que para conocimiento, no porque uno esté practicando ni porque yo quiera incitar a nadie a practicar nada. Entonces me ponen en los comentarios que yo todo lo que hablo son cosas demoníacas. Okay. Entonces, abran sus mentes, la mente cósmica, porque uno tiene que aprender de todo y quedarse con lo que le hace falta a uno. Y lo que no le hace falta, pues uno sencillamente lo desecha, que para eso tenemos el libre albedrío. El documento 547 del libro de Durantia dice: la religión está destinada a convertirse en la realidad de la unificación espiritual de todo lo que es bueno, bello y verdadero en la experiencia humana. Algún día, según el libro Durantia y según lo que uno ve, cuando uno mira la historia desde la antigüedad hasta ahora, que precisamente la religión es evolutiva y que va mejorando y se van unificando lo bueno y lo bello de cada uno. Entonces, ¿cuándo? Bueno, a lo mejor será en el 2500 o en el 3000, no lo vamos a ver nosotros, lo verán generaciones futuras, ¿no? Aquí lo que tiene importancia es saber lo que es bueno y lo que es bello de cada religión, porque eso es lo que al final, dentro de cientos de años, se va a unificar. Eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. El libro dice que es evolutivo, y yo también lo creo, porque uno ya lo ve estudiando la historia de la religión. O sea, ¿qué es todo lo bueno y bello de la experiencia humana? Veamos quiénes lo resumieron, que yo tengo aquí una lista y se las voy a leer. Dice: el hinduismo, la religión más antigua, predica amor y devoción a lo divino. A través del Bhagavad Gita se enfatiza el amor universal, un amor que trasciende de lo humano a lo divino. Ese es el hinduismo. Ahora vamos a ver los griegos con la metafísica. Para ellos, la belleza y la bondad son ideas universales. Platón decía que la belleza es un reflejo de la verdad y la bondad. Sócrates decía: conócete a ti mismo, porque ahí vive la verdad, la belleza y la bondad. Entonces, Confucio en China predicó ética y armonía, que la bondad y la belleza se manifiestan a través de la ética, las buenas relaciones y la armonía social. Jesús de Nazaret predicó amor y servicio y decía que el amor se manifiesta a través del servicio desinteresado y amante y compasivo a los semejantes, ¿no? La frase ama a tu prójimo como a ti mismo refleja un amor universal. Los hebreos fueron los primeros en evolucionar a una religión monoteísta. Es decir, llegaron a la conclusión de la existencia de un solo Dios, que fue Moisés, que traía con él las enseñanzas de la revelación de las enseñanzas de Melquisedec, y Moisés preparó el camino para el auto-otorgamiento de Cristo Miguel, ampliado más tarde por los profetas. Así que de los hebreos obtuvimos esa frase de conoce y ama al único Dios. Tenemos a los cristianos que, siguiendo esta línea judía y la esperanza mesiánica, plantean la frase conoce a Jesucristo y serás salvo. Plantean también que conocer a Jesucristo es conocer el amor de Dios hecho carne, el camino de redención hacia una vida de bondad y belleza espiritual. El budismo habla de la compasión y el desapego para liberarse del sufrimiento. Plantea que el amor es benevolente y que el desapego deja entonces espacio para que sea ocupado por el amor y la bondad, y que la belleza interior conduce a la paz. El libro Durantia dice que el budismo original, fue una de las religiones más completas,
pero que le faltó lo principal, Dios. El budismo es una religión sin Dios. El Islam predica amor y sometimiento a la voluntad perfecta del Padre. Que el amor a Dios se manifiesta en la obediencia, el amor fraternal y la compasión. El sufismo es una rama mística del Islam que predica que el amor es el camino directo a la unión con Dios, donde se busca experimentar la belleza divina. La religión es evolucionaria, le guste o no a los creyentes que tienen una idea fija de que la religión es así como dice la Biblia, que es evolucionaria. La creación es la creación de una nueva religión es un fenómeno complejo y multifacético. Generalmente surge en contexto de cambios sociales, como una necesidad espiritual de reinterpretar la religión como respuesta también a crisis de valores en una sociedad como la que está ocurriendo hoy día entre nosotros, en este fin de era y ya casi al comienzo de la otra, que ya va a comenzar ya. El cristianismo, por ejemplo, tomó forma institucional cuando fue creado el Vaticano, unos 350 años después de Cristo. Anterior a eso no era institucional, ¿no? Era grupos que se reunían en casas, en familias, no tenían habían unas cuantas sinagogas que aceptaban las enseñanzas cristianas. Luego Martín Lutero presentó la Reforma Protestante en el siglo 1600 después de Cristo, en oposición a la corrupción vaticana que ofrecía pues remisión de pecados a cambio de donaciones y además también se envolvieron en muchas prácticas deshonestas. A partir de aquí surgieron interpretaciones doctrinales diferentes que explicaré a lo largo del video y que en los últimos 150 años ha dado lugar a diferentes denominaciones tales como protestantes, evangélicos, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, mormones, pentecostales e incluso no denominacionales como los salvos por gracia, cosas así, etc. Es decir, que ninguna de estas denominaciones existían hace 150 años, los últimos 150 años que se han ido desarrollando. Entonces, si todas estas religiones nuevas han reinterpretado las religiones, podemos hacernos pues varias preguntas retóricas. ¿Ya se acabó el proceso de reinterpretación? ¿Ya nos definimos en términos de religión? ¿Están condenadas las nuevas generaciones a elegir una de estas que ya se establecieron? ¿Okay? ¿O pueden reinterpretar? ¿No tienen derecho las nuevas generaciones a reinterpretar la religión? ¿Se detuvo ya la evolución religiosa? ¿Ya nadie puede reinterpretar? ¿Llegamos a la interpretación final? Deberíamos de reflexionar, si tenemos un poquito de mente, reflexionar en cada una de estas preguntas. El libro Durantia plantea que la religión es evolutiva, así como la revelación es progresiva, y que ningún libro sagrado tiene la verdad absoluta, porque la revelación tiene que ganarse, tanto individual como colectivamente, y es eterna. Vino Melquisedec y se le aclaró esto a Abraham y a los hombres que estuvieron cerca de él en Salem, y presentándole al Altísimo como el Dios único. Luego se olvidaron de todo eso, pero vino Moisés y usó nuevas tácticas para preservar al Dios de Melquisedec, aunque tuvo que elegir un Dios entre todos estos dioses que adoraban los hebreos, y al final se quedaron con Yahvé, que era el Dios del volcán del Sinaí, a quien los gentiles luego le cambiaron a Jehová. Luego vino Jesús y amplió la ley de Moisés, enseñando que ese Dios ni era iracundo ni era vengativo, sino un Dios de amor puro y Padre de todos, que todos somos sus hijos. Estamos viendo a un Dios evolucionando en la mente del hombre y con esta revelación una religión diferente.
¿ok? Luego Pedro y Pablo crearon la religión cristiana, no fue Jesús. Jesús inspiró una nueva religión de carácter personal, el hombre y Dios directamente sin intermediarios, basada en la experiencia personal con Dios. Y por eso se dedicó a predicar el amor de Dios, sus atributos amantes y paternos, a la vez que enseñó amor y servicio entre todos los hermanos. Y le dijo a los apóstoles que esa era la base de sus enseñanzas. Pero Pedro tenía una idea fija, cristalizada, sobre la religión judía, que esperaban un Mesías que reinaría en el trono de David con vara de hierro, y los judíos serían sus súbditos, sometiendo al resto de las razas del mundo. Y al morir Jesús y no reinar, concibieron la idea de que entonces habría una segunda parte, ya que un día les dijo que nos visitaría de nuevo. Luego pasó lo que pasó, ya todo el mundo lo sabe. Se no predicaron en el mundo entero, el único que llegó a la India fue Tomás, el resto se quedó rodeando el Mediterráneo y así nunca se enteró esos lugares de la religión. A las Américas llegó hace 500 años por medio de los españoles y ya en forma dogmatizada e institucionalizada. Así que tenemos que entender que la religión es evolucionaria y se va unificando a través de las eras. La proliferación de nuevas denominaciones del cristianismo en los últimos 2 siglos se debe a toda una serie de factores históricos, culturales, sociales, teológicos, que se combinaron en el contexto de la modernidad después de la revolución industrial. En Estados Unidos se consolidó el concepto de libertad religiosa, separación entre la iglesia y el Estado. En apariencia, por lo menos las iglesias más grandes, porque siempre ellos tienen sus contactos y sus cosas. Así que se envuelven con la política en vez de mantenerse al margen de ella, ¿no? Entonces, esta libertad religiosa que se fomentó en los últimos 2 siglos, creó un mercado religioso y por eso vemos que en los supermercados, no, en los shopping centers, en los centros comerciales, esa es la palabra, siempre hay alguna iglesia o alguna casa convertida en iglesia. Durante el siglo XX surge el pentecostalismo. El pentecostalismo hace nada más que 100 años que surgió, y el evangelismo. Con estas religiones hubo una apertura que por lo menos ellos ya se abrieron a la experiencia personal a través de la conversión por medio de una oración de fe en Jesucristo, lo que ellos le llaman el nuevo nacimiento, que también la Biblia lo habla y el libro Durante también habla de lo que es el libro nacimiento, es decir, que por lo menos ya introdujeron un concepto nuevo de las enseñanzas de Jesús que no lo tenía antes la religión cristiana, pero que ahora sí ya lo tienen ellos. Y entonces también incluyeron el bautismo por inmersión, como en la época de Juan el Bautista, y se adhirieron a los dones del Espíritu, hablar en lenguas y sanar, tomado también toda esta parte de las cartas paulinas y los hechos históricos de la época. Es decir, reinterpretaron, hace 100 años, los pentecostales reinterpretaron la religión que organizó el Vaticano y el catolicismo y todo eso, a la luz de las cartas paulinas, que era lo que tenían más cerca las enseñanzas de Jesús, además de las notas de los evangélicas, las notas de los evangelios de los apóstoles. Así que además de eso, después que ellos hicieron esta reinterpretación, a pesar de que hicieron esta apertura, que es buena, que haya pasado, porque ya es un paso más a las verdaderas enseñanzas de Jesús, pero lo negativo, luego de esta reinterpretación que hicieron ellos, es que ellos pretenden que esa sea la verdad última. Y ahí es donde se equivocaron. No, la religión pentecostal tiene que seguir evolucionando, tiene que ir captando más las enseñanzas de Jesús e incluirla, porque no es ahí solamente. Es decir, esa no es la verdad última. Por tanto, las nuevas generaciones
según ellos, no tienen derecho a reinterpretar porque cuando lo hacen es porque tienen demonios, es porque son demoníacas. Es decir, cuando ellos reinterpretaron hace 100 años, ¿ok? No, eso no hubo ningún demonio ahí. No hubo ningún, pero el que reinterprete ahora sí está demoníaco. Entonces, el pentecostalismo se convirtió en uno de los movimientos cristianos de más rápido crecimiento, que ya esa apertura le abrió algo, fue un paso más. Fue un paso más, porque a le faltan muchos. Entonces, eso influyó en muchas iglesias de todo el mundo. Pero aún así, ahí no termina la verdad absoluta y lo tienen que reconocer porque la verdad absoluta es eterna y es revelada a nosotros progresivamente e individualmente, colectivamente, a la vez que influye, es decir, que nosotros individualmente vamos creciendo y al mismo tiempo influye colectivamente y es que se van haciendo esos ajustes y por eso es que al final va a ser una con todo lo mejor de cada una, ¿no? Pero eso va a tomar más tiempo. Pero la religión que ahora, ninguna religión que existe ahora mismo es la religión que tiene la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta es una prerrogativa de Dios Padre Universal, quien revela a nivel individual y a cada cual según su tiempo de recibir, así como sea su apertura y su nivel de interés y crecimiento. No importa si es un ministro, si es quien sea, siempre va a ser a tu tiempo de recibir, porque es evolucionaria, es eterna. Imagínate tú todo lo que nos falta, estamos en el principio. Entonces, el documento 180.5.2 dice, la verdad estática es verdad muerta. Esos son los libros sagrados de ayuda, ¿no? Luego dice, la verdad viva es dinámica y tan solo existe experiencialmente en la mente humana. Tenemos otra cita, el documento 48.6.33 dice, la verdad fosilizada. ¿Cuál es la verdad fosilizada? Las que están escritas. Las que están escritas. ¿Ok? La única forma en que quizás haya un momento en que una de esas cosas escritas se haga viva y se hace viva a ti individualmente por medio de una revelación, porque la revelación la puedes recibir a través de cualquier fuente. ¿Ok? Entonces dice que la verdad fosilizada y la mano de hierro de la verdad invariable, como la llaman, ¿ok? Que quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios y están una cosa que es eterna y que es inmensa y que nunca la vamos a conocer completa, la han puesto ahí dentro de un libro, dentro de una Biblia. No puede ser. Entonces dice, eso os retiene ciegamente en el circuito cerrado de los hechos fríos. Es posible conocer técnicamente el hecho, es posible que tú te conozcas la Biblia de memoria, el libro Urantia de memoria, todos los libros de memoria, ¿ok? Y errar eternamente en cuanto a la verdad. Porque la verdad es individual, Dios te la revela a ti individualmente. Entonces, teniendo en cuenta que la religión es evolutiva y que así como progresa la civilización, la ciencia, etcétera, la religión evoluciona y que las corrientes culturales, sociales, políticas, los eventos históricos de cualquier tipo, las crisis de valores, todo esto influye en la evolución. Veamos entonces qué está pasando desde finales del siglo XX y lo que está pasando también en el siglo XXI. Así como el cristianismo se subdividió en diferentes denominaciones y quizás todavía se sigue subdividiendo. ¿Okay? Lo mismo sucedió con el Islam, con el hinduismo, con el judaísmo y con muchas religiones. Se van dividiendo porque ya cada cual va recibiendo revelaciones y entonces dice, no, esto no es así como lo dice esta iglesia. Así que voy a abrir mi propia iglesia y voy a enseñar de la forma que yo recibí la revelación. Entonces, la diferencia entre el cristianismo y el Islam en comparación con el hinduismo es que además de que el hinduismo es la religión más antigua, también carece de autoridad central. Es decir, el hinduismo no tiene fundador, surgió naturalmente a nivel familiar. El fundador del pentecostalismo fue William Seymour. El fundador del cristianismo fue Pablo. El fundador del protestantismo fue Martín Lutero. Y de aquí salió también el evangelismo. El fundador del Islam fue, según Mahoma, Gabriel, pero quizás fue Mahoma o quizás quién sabe. ¿Okay? Pero tuvo un fundador, aunque Mahoma se considera el líder.
El hinduismo no tiene fundador, nació naturalmente a través de las enseñanzas familiares, del seno del hogar. El hinduismo no tiene profetas. Los profetas de los cristianos son los profetas de los judíos. El profeta islam es Mahoma. El hinduismo no tiene líder. Los judíos tenían a Abraham y luego a Moisés y luego los sacerdotes. El islam tiene al imán, quien predica y sirve de líder. El cristianismo tiene pastores, ministros, evangelistas, etc. El hinduismo no tiene líder, no tiene profeta, no tiene fundador. Esto le permitió que fuera una religión diversa y flexible, adaptándose así a múltiples interpretaciones y aceptando dioses simbólicos, no adorables sino interpretables. Entonces, debido a la falta de centralización, es que el hinduismo se caracteriza por una gran libertad de pensamiento y práctica. Y aun cuando quede solo a un nivel filosófico, es decir, la filosofía de vida, aunque no existe liderazgo central, hay maestros y gurús que ellos sí están organizados entre ellos y llevan a cabo movimientos devocionales y filosóficos, así como diferentes formas de meditación funcional. Y aunque tienen templos y celebran también ceremonias y rituales, los sacerdotes hindúes no tienen ningún tipo de autoridad sobre ninguna fe en general, no tienen ninguno de esos templos es de ellos, es decir, no tienen una institución creada, no representan ninguna institución. Su filosofía es mística, metafísica, enseñan mucho la filosofía de vida y están libres de dogmas y mandamientos. Todo esto ha hecho que sea llamativo para las nuevas generaciones comenzar a indagar en esta religión. No es que ellos se van ahora a ser hindúes o que van a coger la religión hindú. Ellos están investigando, porque ellos están viendo aquí que los hindúes ya han hecho investigaciones en cuestiones de energías, en los chakras, las cosas del cuerpo, los niveles espirituales del cuerpo. Y entonces ha sido llamativo para comenzar a indagar sobre esta religión, ya que buscan paz, amor, libertad, que nadie le imponga, que nadie le diga cómo creer, que nadie le diga qué hacer, porque la juventud quiere ser libre. ¿Okay? Y entonces ellos ya están buscando a otro nivel. Los hindúes más jóvenes han eliminado ya cosas de sus prácticas que consideran obsoletas en el sentido también de las prácticas discriminatorias entre hombres y mujeres. Ellos mismos lo han eliminado, ya han hecho pues cierta igualdad de búsqueda de adoración. Han convertido a los dioses en símbolos y han concentrado su creencia en la primera fuente de energía de amor universal puro. Enfatizar el amor universal y trascender el amor puro. Ellos no hablan de Dios, y ellos hablan de una energía central, pura en el universo. ¿Okay? Entonces vamos a conocer el desarrollo de la historia, cómo se desarrolla todo esto, no de los hindúes, porque ya de los hindúes hablamos, eso viene ya dando vueltas mucho tiempo. Pero en los años 60 surge la era de los hippies, quienes trajeron una transformación cultural y significativa, que también le llaman la generación del boom, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento, aunque fue principalmente pacifista y contracultural, generó desafíos y tensiones a nivel social en el mundo entero. Es decir, que se movilizaron en todas partes del mundo. Y por consiguiente, pues trajo conflicto a nivel político, porque entró el juego el cuestionamiento de la autoridad, de que nosotros podemos ser capaces de autogobernarnos, y entonces se cuestionaban toda esa corrupción política y todo lo que estaba pasando, y fueron entonces percibidos como problemáticos. Nombre de problemático con el tiempo trascendió a conspiranoicos. ¿Okay? Pero dejémoslo ahí, no vamos a hablar ahora de cómo llegaron a ser conspiranoicos. ¿Qué pasó con los hippies? Y vamos a poner aparte, sin explicar mucho, esa parte del libertinaje y la desobediencia que se produjo al introducir las drogas y formarse un alboroto juvenil
que eso fue incluido por una agencia de 3 letras, una que es la primera F, la otra es la segunda es la B de bueno y la tercera es la I. Entonces ya pueden untar, porque no quiero decir las 3 seguidas porque ya saben cómo están persiguiendo estas cosas. Ese programa que ellos introdujeron ahí, hicieron todas esas cosas, se llamó COINTEMPOR, ¿ok? Para disolver el movimiento y lo lograron. Nos hicieron creer a todo el mundo, ¿ok? Que por lo menos le hicieron creer a los que no eran hippie o a los que no eran participantes de este movimiento o a los que no estaban despiertos en ese momento, le hicieron creer, ¿ok? Que ellos eran problemáticos, no para las élites, sino para nosotros, para la humanidad. Crearon el caos y buscaron la solución. Ese es el modus operandi de ellos. Ellos crean un caos y luego crean una solución y tú te lo crees porque tú crees que todo lo que ellos hacen es por nuestro bien. Pero enfoquémonos en las causas del movimiento hippie. ¿Qué había detrás de eso? ¿Por qué se sublevaron todos los jóvenes del mundo? Primero, rechazaban el materialismo, las guerras, el armamentismo, es decir, las armas, y el control humano. Se rebelaron promoviendo el amor, la paz, la libertad individual y el respeto a la naturaleza. Todo esto surge a raíz de la creación de una cosa internacional que empieza con la O, que sigue con la N y después con la U, ¿ok? Todos ellos confabulados, comenzaron a crear toda esta distorsión en el mundo. Ya venían preparándose, ellos fueron los mismos que iniciaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y ya después se les ocurrió que mejor era una organización internacional y empezar a lavar el cerebro a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, pero los jóvenes se dieron cuenta de toda esa trama, comenzaron a buscar entonces las cosas espirituales, ¿ok? Y entonces, pues, al ellos ser vencidos con todas estas traquimañas que hicieron, los derrotaron, ¿ok? Es decir, que el movimiento hippie fue atacado por todas partes, ¿ok? Y yo me recuerdo cuando yo era joven, que en mi país le cortaban el cabello a todos los muchachos, que se dejaban el cabello largo. Así que eso fue una batalla bien en todos los países. No sé cómo fue en todos los países, pero yo sé que en Cuba no había uno que pudiera tener pelo largo. Entonces, ¿qué pasó con esa juventud que se vio su organización, que no estaban organizados realmente, pero se vio como los aplastaron y como se diluyeron, ¿no? Entonces comenzaron a buscar la espiritualidad en el hinduismo, pero fueron creativos en la forma de expresarlo, ¿no? Ya vimos como las vestimentas, las cosas, ¿ok? Entonces, antes de explicarle cómo trascendió esto a New Age y después, sí, New Age es la nueva era, no cómo trascendió a nueva era y después a semillas estelares, eso déjenme hacer un paréntesis para decirle, yo ni fui hippie, ni fui New Age, ni soy semilla estelar tampoco, mucho menos. Ok, soy una hija de Dios, esto como se lo dije al principio, estudiando religión. La evolución religiosa ahora, haciendo este video, es lo que estoy haciendo ahora. Yo digo como Jesús, el universo es cordial conmigo. Miro con los ojos espirituales, enfoco la luz disipa las tinieblas. Por lo tanto, yo no veo demonios en ninguna parte que yo quiera estudiar e indagar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, porque cada vez que me escriben que eso es del diablo, que estoy endemoniada o que cualquier tema es demoníaco, puedes estar seguro que no estás caminando en la luz. El que camina en la luz va alumbrando, no puede ver los demonios, no los puede ver. Entonces, porque va convirtiendo todo en luz. Entonces sigamos sin perder el punto de vista evolucionario de la religión. La humanidad se está moviendo lentamente de una espiritualidad dogmática a una espiritualidad universal. Y negar esto es apegarte a lo viejo, a lo obsoleto. Por lo tanto, por eso es que tienen su mente cristalizada, ven demonios donde no hay. Jesús nos anticipó esto y lo comentó con sus apóstoles. Les dijo que sus enseñanzas serían reinterpretadas y ampliadas en cada nueva era.
a medida que la humanidad evolucionara en su entendimiento espiritual. Entonces, les comenté antes que la religión hindú era muy llamativa en términos espirituales, energéticos y de libertad religiosa, y que las nuevas generaciones se han interesado en ella. A ver, ¿qué fue lo que estaban buscando los hindúes en esa religión que es flexible y que da tanta libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, la era hippie se percató de la trama elitista a la sombra de la ONU, ya lo dije, tramando la Agenda 2000, la cumbre del milenio, después el 2020, después el 2030 y ahora es el 2045, así que todavía no han logrado lo que ellos quieren. Pero ellos, los hippies, se detectaron en los años 60, y ya expliqué lo que pasó, que fue una rebelión juvenil mundial y un tiempo de carrera armamentista y crear guerras en Vietnam, en Medio Oriente, para lo cual crearon también Israel, ¿ok? Y fue un plan bien premeditado de guerras y de conflictos y de eliminar jóvenes potencialmente rebeldes que le pudieran interferir en los planes, ¿ok? Hoy diríamos los despiertos, ¿ok? Los despiertos, y los que están trabajando para despertar le llaman conspiranoicos. Cuando intervinieron las nuevas élites de tres letras, se fragmentó. Es decir, de esta nostalgia surgió, cuando esta gente que yo le dije ya de tres letras introdujo todo lo que pasó, que ya le dije, y todo ese desorden que pasó, pues entonces estos jóvenes se fragmentaron. Cada cual se fue y ya después se casaron, hicieron su familia y sus cosas, y eso quedó ya como una parte de la historia, aunque todavía se revive en algunos momentos, ¿ok? Entonces, de esa nostalgia surge la nueva era, llamada así porque astrológicamente se decía que estamos en una era que se llama Acuario, ¿ok? Esta nueva era surge en los años 70 y 80, pero se centraron en muchas ramas de religiones, sectas, además del hinduismo, etcétera, de manera que de la forma que se movía la tradición hippie se fragmentó en muchas formas de creer. Okay. Y aunque permanecía esa línea de amor, paz y armonía, unos se fueron por la astrología, otros se fueron por el tarot, unos se fueron por la magia, otros se fueron por el chamanismo, otra por las diferentes ramas, otra con velas, inciensos, cristales, qué sé yo. Hubo mucha diversificación, pero hubo un grupo que indagó más por el hinduismo, y descartaron todo eso anterior que acabo de mencionar, aunque aún adoptaron algunas cosas de numerología. Pero este grupo cree, por lo menos, ya hay una creencia, ya se están como organizando, que creen en la fuente primera y centro del universo de energía pura y amor, y ellos mismos se consideran un fractal de la fuente. El libro Durantia dice que cósmicamente así es como se le llama al Padre universal, primera fuente y centro. ¿Ok? Y ellos se consideran un fractal de esa fuente universal, lo que equivale también a el fragmento de Dios que reside en cada uno de nosotros. Entonces ellos, al divisar las estrellas, mirar el cosmos, ver las cosas cósmicamente y ver las estrellas y identificar que allí de ellos proceden de allí, pues entonces ellos se llamaron a sí mismos semillas estelares y creen haber reencarnado aquí para ayudar a la evolución de este planeta. En este salto cuántico, ahora que viene una nueva era, se llama salto cuántico porque es saltar de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Es decir, se salta a la cuarta dimensión porque es una dimensión oscura. Eso puede ser así o puede ser de otra forma. Quizás la mente de las nuevas generaciones esté configurada más cósmicamente que la de nosotros. Así que es innegable que acaba de comenzar una nueva era, y que en esta nueva era hay que demostrar paz y amor, y el libro Durantia ofrece una visión cósmica que la mayoría de nosotros nos cuesta entender, pero que ellos ya lo miran de una forma muy normal, muy natural. Y predican el desapego, el amor, la unidad, la hermandad universal. Bajo su lema, somos todos un fractal de la fuente. Unos hablan en términos muy cósmicos y energéticos y creen venir de las estrellas, mientras otros son mucho más dulces y hablan de términos angelicales y dicen haber venido del reino angelical.
También acuérdate que todo esto es evolutivo, es una religión nueva que se está formando. Eso puede todavía sufrir una metamorfosis más amplia, ¿no? Están en su embrión. También he notado que las semillas estelares son más cuidadosos al tocar temas que no estén relacionados con la espiritualidad, el amor y la paz. Y los que dicen venir del reino angelical son más guerreros, se atreven entonces a exponer ya los planes elitistas y las cosas más que uno tiene que saber para el despertar. Pero ambos nos instan a sembrar e invertir la energía debidamente canalizada. Yo entiendo y lo entiendo bien, que el tema de las semillas estelares puede sonar extraño, pero tenemos que quitarle de la mente eso de que es demoníaco. No, no es demoníaco, es evolutivo. ¿Okay? Y es comprensible, ¿no? Porque uno tiene cristalizado después de tanto tiempo todas esas enseñanzas de Jesús, ¿ok? Tampoco hay que convertirse en las semillas estelares ni nada de eso, sencillamente respetarlo. Respetarlo porque es algo que está en evolución hasta que ellos mismos se redefinan en alguna época que quizás nosotros mismos no lo vamos a ver. Yo no lo juzgo, yo todo lo guardo. Yo siempre que aprendo algo que no resuena conmigo, yo lo pongo en una gaveta, porque a veces me ha tocado tener que sacarlo. Me ha tocado tener que sacarlo por medio de alguna revelación. Así que no es bueno cerrar la mente y creer que solo lo de uno es lo que vale. Quizás las semillas estelares sean el preludio de una nueva hermandad que se acerque más a esta quinta revelación. Nótese que empezaron a buscar en el hinduismo, la religión más antigua. Quizás con el pasar de los años o siglos vayan indagando otras y poco a poco vayan integrando, es decir, sacando lo bueno de cada una e integrándola a la que ellos están fomentando, que ellos están organizando. Hay que abrir la mente y aprender de lo bueno de cada religión. El documento 9466 dice: el hombre bueno no intenta guardarse la verdad, sino más bien desea donar estas riquezas a sus semejantes, porque esa es la realización de la verdad. Yo creo que aunque muchos oportunistas se hacen pasar por semillas estelares para hacer videos y coger visitas y todo eso, hay muchos que sinceramente están predicando con amor y unidad y la buena voluntad entre todos, así como un despertar para ver claro durante esta transición de época y no dejarnos engañar. Leo de nuevo el documento 547 como comencé. La religión está destinada a convertirse en la realidad de la unificación espiritual de todo lo que es bueno, bello y verdadero en la experiencia humana. Les di al principio una lista de todo lo bueno y bello de cada religión. Y a esa lista podemos añadir las semillas estelares que están sembrando el amor universal y el servicio amante a nuestros semejantes, con una visión cósmica hacia la fuente primera y centro del amor puro. Tenemos que permitirle que reinterpreten, porque todas las religiones han reinterpretado y por qué ellos no. Tenemos que permitirle que ellos reinterpreten todas las religiones del mundo que deseen, las que sientan en su corazón y las que quieran integrar, ¿ok? Quizás su misión sea ir extrayendo de ella la esencia de lo que se necesita para que la humanidad tenga una religión unificada, que quienes lo van a ver no somos nosotros, son las religiones futuras. Nosotros, las religiones futuras ya van a estar desapegadas de toda esa religión primitiva de esta era que acaba de comenzar. Entonces hay que comenzar con la gente que ya están desapegados para poder formar esa otra religión. Nosotros no vamos a alcanzar a ver. Así que bueno, los espero en el próximo video.